en el día a día, cada una de tus decisiones, ¿qué manifiesta? ¿Cuál es tu prioridad diaria? ¿Lo eterno o lo material? Qué gusto poderles acompañar, amados, en esta mañana preciosa que el Señor nos está regalando. Damos gracias a Él porque la palabra del Señor nos dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Saber que hoy, por su gracia, Dios nos permite estar disfrutando de su presencia, de su bondad, de su misericordia. Y solamente todo se lo debemos al único Dios verdadero, al único Dios que dice las Escrituras que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, al único Dios en el cual habita la verdadera justicia. Quien les acompaña en esta mañana, le doy gracias a mi Señor, a mi Padre Celestial, que me permite todos los viernes, amados, todos los viernes en este espacio que el Señor nos ha dado a través de la emisora La Voz de Dios y a través del Facebook, este programa Una Vida inspirada por la persona maravillosa del Espíritu Santo. Quien les habla, mi nombre, Millerlady Rosero, junto con mi esposo, el pastor Mauricio Cuellar. El Señor nos permite estar allí pastoreando en un bello lugar como es la Comuna 1, donde la sede de la iglesia amamos la presencia de Dios. El Señor nos permite estar allí, ya llevamos más de 5 años, donde junto con un equipo de hermanos, de líderes, el Señor nos permite estar allí siendo luz a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, llevando esa palabra de Dios, que es la única fuente, amados, es la única fuente de transformación, la única que cada día puede hacer en cada uno de nosotros un cambio diario. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es aquella que da a conocer el estado en el cual se encuentra nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos corrige. La palabra de Dios, dice las Escrituras allí en el libro de los Salmos, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que a cada uno de ustedes, amados, les decimos bienvenidos y damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite llegar hasta tu casa, vereda, el campo. Sabemos que muchos nos están escuchando en el campo a través de la emisora. Bueno, que son 24 horas de transmisión allí, donde la palabra de Dios está edificando multitudes de vidas. A cada uno de los que están allí a través de la emisora, les decimos, amados, gracias por permitirnos llegar a tu casa, gracias por permitir que la palabra de Dios sea esa luz en tu camino. El tema de hoy, ¿cuál es tu prioridad? Pero esa prioridad, amados, no es que a veces la parte emocional dice, no, mi prioridad es Dios, Dios es el primero. Pero cuando tú haces una reflexión en tu día a día, amados, te das cuenta que no es así. Quiero que me acompañen, vamos, amados, allí a las Escrituras, al Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 38. Lucas capítulo 10, desde el versículo 38, donde hoy a través de la persona maravillosa del Espíritu Santo, amados, que es el que necesitamos día a día, Él te va a mostrar si realmente en tu vida la prioridad es Dios o si por el contrario es lo terrenal. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, amados, aquí la Biblia nos habla de dos mujeres y es aquí donde tú también, la palabra de Dios te va a enseñar si tú eres Marta o si por el contrario tú eres María. Mira, amados, y esto es tan importante porque a veces nosotros por lo regular, amados, por lo regular, en nuestra parte emocional, si yo te hago una pregunta, tú puedes decir: no, yo soy María. Pero aquí lo importante, amados, es mirar nuestras acciones, nuestras decisiones de día a día, amados. No es solamente decir, bueno, yo los domingos voy a la iglesia, los días jueves, los días martes voy a la iglesia. No, aquí la prioridad que Dios desea mostrarnos a través de su bendita palabra es si realmente en nuestras vidas, amados, nuestra prioridad es Dios. No te estoy preguntando que lleves a la conclusión cuántas veces vas a la iglesia. No. Tu prioridad de buscar a Dios de esa manera íntima y personal. Inicialmente, el Señor me permitía hacerte una pregunta. En el día a día, ¿cuál es tu prioridad? ¿Lo terrenal o lo material? Mire, amados, el Señor me llevaba a reflexionar en el día a día de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que pienses en esta mañana, ¿cómo te imaginas un día a día de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? ¿Cuáles eran todas las actividades que nuestro Señor Jesús realizaba? Cuando nosotros miramos a través de los evangelios, vemos que nuestro Señor Jesús tenía una agenda bastante, pero bastante, ¿cómo se puede decir? Tenía muchas cosas a realizar. Tenía una agenda llena de ocupaciones, llena de citas, de cosas a realizar. Y vamos a meditar en la agenda. Yo quiero que meditemos en la agenda de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo te imaginas tú que era la agenda de nuestro Señor Jesús? Pensemos, la Biblia nos enseña que él era un hombre que enseñaba en las aldeas, que enseñaba en las sinagogas, que enseñaba al aire libre. Entonces, nos estamos imaginando en esta mañana, amados, cómo era la agenda de nuestro Señor Jesús. La Biblia nos enseña que él pasaba su día a día sanando enfermos, ministrándole libertad a los cautivos, a los que estaban endemoniados. La Biblia, yo me imagino las multitudes porque precisamente uno ve que eran multitudes. La Biblia nos habla en los diferentes evangelios que eran multitudes, amados,
que seguían a nuestro Señor Jesús. Quiere decir que la agenda de nuestro Señor Jesús era una agenda intensa, amados. Piensa ahora en tu agenda. ¿Cómo es tu agenda? ¿Tu agenda también está intensa? Mira, amados, y él estaba rodeado de muchas personas y muchas de esas personas yo me imagino que le decían, Señor Jesús, yo quiero que me aconsejes, tengo esta situación en mi casa, tengo esta situación con mi esposo, tengo esta situación con mis hijos, no me quieren pagar el salario, tengo esta enfermedad. A través de los evangelios vemos que a nuestro Señor Jesús se le acercaban, una mujer se le acercó, es que tengo un hijo que está endemoniado y tus discípulos no han podido libertar. También vemos a través de los evangelios cómo aún los niños, y es algo que a mí me sorprende mucho en la vida de nuestro Señor Jesús, cómo los niños se acercaban a Jesús, cómo ellos sentían diríamos en el lenguaje de hoy, una química. Los niños sentían una química con nuestro Señor Jesús. Entonces, pensemos en esa agenda tan intensa que tenía nuestro Señor Jesús, pero en la vida de nuestro Señor Jesús había una prioridad. Y la prioridad de nuestro Señor Jesús era la comunión con su Padre Celestial. Porque Él no sabía, aunque era Dios, pero era 100% hombre, Él no sabía cuántas cosas le iban a acontecer ese día. Es más, tú y yo conocemos a través de los evangelios cómo los fariseos, cómo los escribas buscaban ocasión para hacer caer a nuestro Señor Jesús con preguntas. ¿Cómo buscaban? Yo me imagino que entre la multitud y en medio de los lugares donde se encontraba nuestro Señor Jesús, predicando, enseñando las escrituras, estaban los fariseos, estaban los sacerdotes, estaban los religiosos buscando una ocasión cómo hacer caer a nuestro Señor Jesús. Recordemos una ocasión, amados, cuando la Biblia dice que empezaron a preguntarle, bueno, ¿es lícito dar al César o no es lícito? Y la respuesta de nuestro Señor Jesús, tan sabia, tan clara, tan sencilla, cuando Él les dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, mire, amados, yo quiero que me acompañen, vayamos por favor allí a Marcos capítulo 1, versículo 35, porque aquí también nos hablan de la prioridad de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 1, 35. Recuerda que hoy el Señor nos está llevando a reflexionar tu día a día. Yo no te estoy diciendo porque tú me puedes responder, no, yo voy a la iglesia todos los domingos. Otros pueden decir, no, yo voy a la iglesia 2 veces, yo voy los días martes o los días jueves o los días miércoles y voy el domingo. Pero aquí el Señor nos está hablando a través de su santa palabra, esa prioridad diaria, amado. Lo más importante, cuando hablamos de prioridades, lo más importante en tu vida. Leamos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué nos enseña este versículo? Que la prioridad de nuestro Señor Jesús era la comunión, su relación con Dios. Él no estaba en la sinagoga, porque permíteme y te estoy repitiendo mucho esta parte, porque el Espíritu Santo quiere llevarte a que reflexiones cuál es tu prioridad. ¿Por qué nuestro Señor Jesús le dijo a Marta,
Marta, ¿cómo estaba Marta? Marta estaba afanada, Marta estaba turbada, Marta estaba llena de preocupaciones, Marta no tenía paz, Marta estaba insegura. Y todas esas características que te mencioné, era raíz, la raíz, el fundamento estaba porque la prioridad en Marta no era Dios. La prioridad en Marta no era la presencia de Dios en su vida, no era el apartar un tiempo, pero yo no digo cualquier tiempo, el mejor tiempo en la presencia de Dios. Entonces, como conclusión, como resultado de la vida de Marta, vemos que peleaba con su hermana, porque yo me imagino que ella allá en la cocina decía, vea, yo aquí sirviendo sola, vea, yo aquí preparándole la comida al Señor Jesús y usted allá escuchándolo, usted no se preocupa por los quehaceres de la casa. Yo me imagino a Marta, diciendo una cantidad de cosas, pero María, y es tremendo cómo nuestro Señor Jesús le dice a Marta de una manera amorosa, de una manera tierna, digámoslo así, le dice, Marta, Marta, tú estás afanada, tú estás turbada, y ¿sabe por qué has llegado a ese estado? Porque tu prioridad no soy yo, porque tu prioridad no es Dios, porque tu prioridad no es mi palabra, porque tu prioridad son más el deseo de servir que el deseo de estar en comunión conmigo. Mire, amados, y es allí donde cuando yo pienso en la agenda tan intensa, mire, amados, la agenda de nuestro Señor Jesús era más intensa que yo pienso que la de cualquier otro hombre. ¿Por qué? Porque eran multitudes las que seguían a nuestro Señor Jesús. Yo me imagino cuando Jesús salía de su casa, estaba la gente allí esperando a que Él saliera. Pero mire cómo Él busca un horario tan oportuno donde la gente estaba durmiendo, donde la tienda estaba cerrada a esa hora, el almacén estaba cerrado a esa hora, todo estaba cerrado, amados. Y dice la Biblia que siendo muy oscuro, volvamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 35, porque allí nos habla de las prioridades de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, amados, cuando el Señor me permitía entender, cada día no es igual en tu vida ni en mi vida, porque hay momentos en que nos surgen cosas que no son lo normal, por decir algo. Llevar a una persona por urgencias porque es necesario. Pensemos en esto, se fue la energía y tenemos personas a nuestro cargo para alimentar. Pensemos en el agua, se fue el servicio del agua. Pensemos digamos, cuando el transporte, no, es que el transporte no está digámoslo, de la forma normal, la circulación no es normal y muchas cosas pueden suceder. Yo recuerdo hace algunos días que un hermano me decía sobre el estado de salud de su esposa y él me decía,
A las 2 de la mañana me correspondió salir con mi esposa por urgencias. Imagínense, amados, 2 de la mañana. Y es un hombre que tiene su trabajo, que tiene sus hijos. Y él decía, lo que yo he dormido es tan poco. Pero algo, mire, amados, que cuando nosotros desarrollamos hábitos, buenos hábitos, donde tú decides que tu prioridad es Dios antes que todo lo demás, amados. Quiero leerles, amados, lo que significa la palabra prioridad. Y es importante que meditemos en esto. Dice, cuando hablamos cuando nuestro Señor Jesús le dice a Marta que María ha escogido la mejor parte, y donde dice, vayamos de nuevo allí a Lucas, amados, a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 38, porque es clara las palabras que nuestro Señor Jesús le dice a Marta. Lucas capítulo 10, versículo 38. Bueno, leamos el versículo 42. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Solo una, o sea, nuestro Señor Jesús le dijo a Marta, todo lo que estás haciendo, te estás preocupando por servirme, te estás preocupando porque todo yo lo pueda ver bien, pero yo te voy a decir, Marta, ¿qué es lo más importante? Y quiero leerte el significado de la palabra, esa palabra necesario. Cuando dice necesario está hablando que es algo indispensable, que es algo forzoso, que es algo esencial para que algo exista o algo suceda o se cumpla. O sea, nuestro Señor Jesús le estaba diciendo a Marta, mire Marta, María, yo no le voy a quitar a María lo que María escogió. Porque lo más importante en la vida del hombre, en la vida de una mujer, es que busquen primeramente mi reino y su justicia. Y aquí, amados, te estoy hablando de cuál es tu prioridad en el día a día. No, vuelvo y te repito, yo no te estoy preguntando cuántas veces vas a la iglesia, no. ¿Cuál es tu prioridad día a día? Lo primero que haces, sé que tienes que atender a tu esposo, despacharlo, o a tu esposa, o a tus hijos, la ropa, la comida, tu casa. Pero en el día a día, tú escoges un tiempo, el mejor tiempo, donde nadie te vaya a llamar, donde nadie te vaya ¿cómo se dice?, a distraer, y separas ese tiempo para que tú estés en comunión con Dios. Porque mire, amados, cuando tenemos ese tiempo con Dios, ese día para ti va a ser lleno de paz, de sabiduría, porque tú y yo no sabemos qué vamos a enfrentar ese día, qué noticias vamos a recibir en el área económica, en el área, bueno, de la salud, en cuanto a un familiar tuyo que esté lejos. Tú no vas a saber qué se te va a presentar ese día, pero si has priorizado tu relación con Dios, tu comunión con Dios, mire, amados, tú vas a responder y vas a tomar las mejores decisiones de ese día. ¿Por qué? Porque has estado en la presencia de Dios. Porque Dios te va a guiar en todo lo que vayas a emprender ese día. Dice, cuando hablamos de lo necesario, estamos hablando, amados, de aquello sin lo cual no es posible la existencia, la actividad o el buen estado de tu vida. Mira, amados, pensemos en cosas que son necesarias, materiales. El agua. Si estamos sin el agua, ¿qué haces tú cuando
cuando se fue el agua y nadie nos avisó. Tú empiezas a mirar qué haces, quién te regala o vas a comprar agua en el supermercado porque necesitas agua. Eso es algo que es necesario como para enfrentar un día, para el aseo, para el alimento, bueno, para muchas cosas. Digamos, el aire, amados, el aire es algo necesario. Si nosotros hacemos esto por mucho tiempo, pues esto, el no respirar, el no tomar aire, esto va a empezar a nuestros órganos internos a buscar cómo buscar aire en algún lugar. La prioridad, cuando tú analizas, amado, cuando tú piensas y miras, y es a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar esta mañana, si tu relación con Dios es una prioridad, o si por el contrario, para ti, si sobra tiempo, si queda tiempo, lo hago, leo la Biblia, oro. Cuando miramos a María, amados, cuando miramos a María, miramos que en María sí era una necesidad el buscar a Dios. Te voy a leer sinónimos de la palabra necesario: imprescindible, obligatorio, forzoso, inevitable, esencial, preciso y requerido, amados. Esto es importante. Bueno, amados, quiero recordarles a todos nuestros oyentes que están a través de la emisora La Voz de Dios, recordarles que mañana, con la bendición del Señor, tenemos ayuno 9 de la mañana allí en nuestra sede de Terrón, Colorado. 6:30 tenemos la reunión con Generación Divergente, así que puedes enviar a todos los adolescentes y los jóvenes para que hagan parte de este tiempo maravilloso con nuestros jóvenes. Y el domingo tenemos dos reuniones, amados, el Señor nos permite tener allí 2 servicios, amados, de bendición, 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Recordándoles también, amados, que queremos que te suscribas a un canal que tiene por nombre Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo, por YouTube. Entonces, puedes, amado, ir allí a YouTube, buscar Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo y suscribirte, amados. Estamos anhelando también allí a través de YouTube, en el tiempo que el Señor nos permita, también empezar. Bueno, en el momento estamos publicando videos y también las predicaciones, pero más adelante, con la bendición del Señor, poder también estar transmitiendo por YouTube. Entonces, suscríbete, amados. Buscas allí en YouTube, buscas Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo, te suscribes y bueno, y esto nos va a permitir también, amados, predicar el Evangelio. Necesitamos, amados, llevar las buenas nuevas a nuestra nación. Bueno, recordándoles, amados, que este espacio se llama Una Vida Inspirada por el Espíritu Santo. Mire, amados, ¿cuál es tu prioridad? Y estoy hablando de esa prioridad día a día. Otra de las funciones que tenía nuestro Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra era que Él estaba formando a sus discípulos. 12 discípulos les estaba formando. En esa formación les aconsejaba. Bueno, era una, ¿cómo se dice? Era un tiempo que nuestro Señor Jesús apartaba para aquellos que iban a continuar haciendo su trabajo cuando ya nuestro Señor Jesús ya no iba a estar con ellos, pero que nuestro Señor Jesús anhelaba que ellos siguieran haciendo esa obra de restauración, de edificación, de liberación, de enseñanza, y estaba preparando 12 discípulos.
amados. La agenda de nuestro Señor Jesús era una agenda inmensamente intensa, amados, pero Él siempre sacaba un tiempo para estar en comunión con Dios. Y ese tiempo debe ser el primero, amados, porque muchos dicen, no, es que yo tengo mi tiempo de oración cuando ya llego a mi casa. Mire, amados, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero no es lo mejor. Si pensamos en darle lo mejor a nuestro Dios, demos ese tiempo en la mañana, amados, porque cuando tú lo haces en la noche, estás cansado, tienes sueño y te puedes poner a leer la Biblia, amados, puedes ponerte a leer la Biblia, pero resulta que mientras la estás leyendo, te quedas dormido. Y a veces, porque no sé si te ha pasado, estás orando y cuando te empiezas a escuchar, lo que estabas orando pues no tiene nada que ver, o sea, no estabas orando allí conscientemente. Entonces, mire, amados, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Marta, nuestro Señor Jesús no le estaba diciendo, Marta, yo no es que no te diga que no sirvas, puedes servir. Pero Jesús le estaba enseñando que la prioridad sobre el servicio era en que ella sacara un tiempo para que estuviera en la presencia de Dios. Y eso le iba a permitir a ella, amados, a que su vida no estuviera afanada, no estuviera turbada y no estuviera llena de preocupaciones, sino que iba a enfrentar ese día con la paz, con la sabiduría. Nuestro Señor Jesús le estaba enseñando a Marta que que servir no era malo, amados, sino que ella estaba sustituyendo el servicio por su relación con Dios, que eso no era lo que estaba haciendo María. María quería, anhelaba estar en oración, anhelaba escuchar la palabra de Dios, y eso le iba a permitir a María a desarrollar un día de paz, un día de sabiduría. ¿Cuántas veces hemos, amados, cometido tantos errores, en las cuales me incluyo yo, por no haber ese día haberme apartado allí en oración y en palabra, y tomé decisiones alocadas, y tomaste decisiones sin pensar, y diste una respuesta sin pensar, y actuaste de una manera que no era la correcta. Y allí es donde vemos los resultados de Marta. ¿Cómo está tu día a día? ¿Tu día a día está afanado? ¿Estás afanado? ¿Estás turbado? ¿Estás preocupado? O por el contrario, tu día a día, si estás buscando a Dios y separas es el mejor tiempo en la presencia de Dios, tú estás recibiendo cada situación y cada noticia con paz, con sabiduría, con tranquilidad, con gozo, sabiendo que todo está en las manos de Dios. Amado y amada, ¿cuál es tu prioridad día a día? ¿Qué es lo primero que buscas? ¿Lo material o lo eterno? ¿Tu prioridad primero es lo eterno y luego lo material? La Biblia nos dice, y hay muchos versículos, y permíteme, te los voy a leer. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Quiero que me acompañen, vamos también allí al Evangelio de Mateo. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19, amados. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan, ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y vayamos también allí en Mateo capítulo 6, pero vamos a leer el versículo 25. Mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, amados, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y termina diciéndonos, amados, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate cada día su propio mal. ¿Cuál es tu prioridad día a día, amados? ¿Tu prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Tu prioridad está en lo eterno? ¿Tu prioridad cada día? Mire, amados, vuelvo y te repito, no te estoy preguntando cuántos días vas a la iglesia, porque muchos pueden decir, no, mi prioridad es Dios. No, yo te estoy preguntando hoy. Tu prioridad fue buscar a Dios antes de salir a trabajar, antes de atender a tu familia, porque si tú lo haces así cada día, amados, no vas a estar turbada, no vas a estar turbado, no vas a estar preocupado, no vas a estar ansioso, no vas a estar afanado, no vas a actuar sin sabiduría, porque el estar allí en intimidad con Dios, el estar allí con Dios, Él te va a ayudar a que enfrentes ese día, venga lo que venga, situaciones que se presenten. Lo que te va a gobernar no va a ser las circunstancias, lo que te va a gobernar no va a ser la preocupación, lo que te va a gobernar no va a ser, amados, lo que te dijeron de tus hijos, o las finanzas, sino que lo que te va a gobernar es la persona del Espíritu Santo, que te va a enseñar y te va a decir, Dios está en control, Dios va delante de ti como poderoso gigante, Dios no te va a dejar avergonzado, tu familia está en las manos de Dios, y tu vida está en las manos de Dios, y todo ese día, amados, lo vas a vivir, amados, con gozo, con alegría, con fe, con la certeza de que Dios va delante de ti y que nada puede dañar ni tu casa, ni tus hijos, ni tu vida, porque Dios va delante de ti como poderoso gigante. Mire, amados, anhélalo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Dile allí con tus propias palabras si deseas decirle. Dile, Señor, yo quiero que mi prioridad en mi vida
cada día seas tú, que antes de levantarme a funcionar en mi casa o de pensar en el trabajo, mi prioridad sea buscar tu rostro, sea leer tu palabra, sea encomendar ese día en tus manos, Señor, porque yo necesito de ti. Yo necesito que mi alma, que mi corazón busquen y la prioridad sea lo eterno, que mi prioridad en el día a día sea lo eterno, que mi prioridad en el día a día sea el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas tú las vas a ir añadiendo. Ayúdame, vamos, amado, dile, Señor, ayúdame a entender que así como mi Señor Jesús tenía una agenda tan agitada, una agenda tan intensa, pero como Él me dio el mejor ejemplo de buscar primeramente a Dios. La Biblia nos dice, amados,